Mira, ¿dónde está Loki? No sé, papito. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Soy Carlos Parra, especialista en ciencias físicas. Mi doctor Vargas, ¿cómo me le va? ¿Sí me escucha? Mi doctor Vargas, no tengo sonido. Aló, aló. Sí, ¿cómo me le va, mi doctor Vargas? Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, ¿cómo le acabo de ir? Yo estoy como desarreglado. Sí, señor. No sé, ¿será que me ve desde allá o me quito la chaqueta, me cambio de camisa? Mi doctor Vargas, como usted se sienta más cómodo, yo no tengo ningún Permítame, me problema. miro a ver cómo me ¿Quieres veo. pasar conmigo? Si me pongo así y una cachucha, ¿me veo mal? Aquí así. ¿Usted qué dice, mi doctor? No, no, De no, no, pronto es la que... sombra de la cachucha sí le Ok, tapa su rostro y ok, le, ok. y le da. Ahí como me veo. Ahí se ve bien, mi doctor. Ahí se ve bien. ¿Tú quieres Listo. Sí, estar en la entrevista? Es entrevista. Pues vamos a hablar con el doctor Vargas. Hola, joven, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Porque Tiempo sin si verlo. quieres estar, te tienes que hacer bien aquí para que puedas quedar bien Eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, mi Listo. doctor. Entonces, vamos a arrancar. Y de Todo una esto, pues, presencia. todo esto me tocará, pues, no querías editar, pero sí me va a tocar hacerlo. Sí. Bueno, adelante. Bueno, mi doctor. ¿Ya está Ok. grabando? Sí. Sí, ya está grabando. Sí. Ok. O vuelvo a iniciar. Como quiere, dice, bueno, nos acompaña Pedro Elías Vargas, comunicador social y periodista, para profundizar un poco sobre la experiencia que se realizó con el maestro Manuel. Yo tengo la siguiente introducción. A ¿Cómo ver, dice? mi doctor. Yo tengo la siguiente introducción. Dígame. Reciban un cordial saludo. Les habla Carlos Parra, especialista en ciencias físicas de la Universidad Nacional de un programa de posgrado, desarrollador del método Manuel, método para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida a través de la respiración y de la actividad física, derivado del método Sánese Cantando para la enseñanza de la técnica vocal, creado por el maestro en música Manuel Parra Yepes. Método con el cual el maestro Manuel no solamente aprendió a cantar, sino que logró un registro de voz de alrededor de 4 octavas. Y adicional a esto, sufrió y experimentó un mejoramiento estructural en su salud, recuperándose de enfermedades como la gastritis, como dolores musculares, como venas varices, como gripas crónicas e incluso recuperando su La visión. vista. Recuperando su visión, sí, Eso. señor. Aquí nos acompaña Una el doctor. sola cosa, una sola cosita ahí. Sí, mi doctor. Una sola cosita para cuando se refiere al maestro, diga maestro en artes musicales. Hay artes escénicas, artes plásticas y artes musicales. Ah, En no este digo caso, maestro en maestro en música. artes musicales. Maestro en música, ¿no? En Sino artes maestro en musicales. artes musicales. Bueno, perfecto, mi doctor. En artes musicales. Artes musicales. Bueno, Bueno, eso es todo. Hágale, de una, entonces de después de una. que hago esa introducción, entonces digo, nos acompaña aquí el doctor Pedro Elías Vargas, director de Corporaciones Públicas Magazine, y quien hubiese, Comuni- ¿cómo, mi doctor? Comunicador social, nos acompaña Pedro Díaz Vargas, comunicador social con especialización en gerencia de proyectos informáticos, director de corporaciones públicas, Mi Magazine, Pues que eso tuvo, sí me tocaría escribirlo para poderlo decir, o cuando le dé la palabra usted lo dice, mi doctor. no, es mejor en la presentación, Sí, entonces permítame lo escribo. Sí, señor. comunicador social, Sí, señor. con gerencia en proyectos informáticos.
con especialización en gerencia de proyectos informáticos. Especialización en gerencia de proyectos informáticos. Además es actor de televisión y compositor. Informáticos. Actor de televisión Sí. y compositor. Sí, Actor señor. de cine y televisión y compositor. Actor de cine y televisión y compositor. Perfecto. ¿Sí? Listo. Voy a redondear como la presentación para que el doctor Vargas la tenga presente. Listo. Quien conociera la obra del maestro en artes musicales, bueno, ya lo dije, entonces, del maestro Manuel Parra, ¿sí? Se interesara en su obra y realizara algunas notas periodísticas sobre la misma. Bienvenido, mi doctor Vargas. Cuéntenos cómo fue su experiencia con el maestro Manuel. Bueno, mi doctor, voy entonces a cerrar. Mi doctor, ¿qué me recomienda? ¿Iniciamos una nueva transmisión para iniciar con todo o edito? Edite, ahí simplemente usted se pone serio, yo me pongo serio y arranca de una. Perfecto, mi doctor. Me voy a colocar una chaqueta, a ver cómo me veo así. Con toda la sinceridad como amigo, me dice ¿Sí? si me veo mejor o me veo mejor con la camisa. Doctor Vargas, yo lo veo bien de las dos formas. ¿Sí? Que me vea mejor, que usted me vea mejor. La mejor comodidad, pues, bueno, no es que las dos formas están bien. Una es más espontánea, más deportiva, esta es más sobria, ¿sí? Y con el fondo que usted tiene, el color negro y blanco le resalta muy bien, ¿sí? Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi doctor, vamos a hacerle, a ver. Que esto siempre tiene su tema, ¿no? Ok, claro. Listo. ¿Listo? Pensé que el niño aquí es el que me... Voy a cambiar mi silla. Hola, campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás grande, hermano? Has crecido bastante. ¿Tú no te acuerdas de mí o sí que yo iba allá? Bueno, estaba pensando, pero no me acuerdo. El doctor Vargas venía hartas veces aquí con el abuelo y tú estabas también pendiente. Bueno, listos. ¿Listo, mi doctor? Listo. Bueno, mi Listo. doctor. Ok, vamos a arrancar entonces. Vale. Reciban un cordial saludo. Les habla Carlos Parra, especialista en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia, programa de posgrado, actualmente desarrollador del método Manuel, método para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida a través de la respiración y la actividad física. Dicho método se deriva del método Sánese Cantando para la enseñanza de la técnica vocal, creado por el maestro en artes musicales Manuel Parra Yepes, quien no solamente aprendiera a cantar después de haber estado alrededor de más de 45 años siendo rechazado por escuelas y maestros por no tener talento para el canto, sino que además logró ampliar su rango de voz alrededor de 4 octavas. Adicionalmente, con este método, el maestro Manuel se recuperó de la salud de diferentes enfermedades, como era la gastritis, gripas crónicas, problemas cardíacos, venas varices y dolores musculares, entre otras. Cuando el maestro en música crea su escuela en el año 2007 hasta la fecha, se han presentado recuperaciones también de salud en sus estudiantes, algunos de ellos recuperándola incluso de manera plena. Enfermedades tales como el asma, como la hipertensión, como la rinitis, como el EPOC, como el cáncer de próstata y la hipertensión, entre otras, hipertensión, epilepsia, entre otras. Aquí también nos acompañan el día de hoy para tener una charla de cómo ha sido la experiencia. Matías Palacios, la siguiente generación del método, quien acompañará al maestro Manuel desde hace ya varios años, y el doctor Pedro Elías Vargas, comunicador social con especialización en gerencia de proyectos informáticos, actor de cine y televisión y compositor,
y el director de Corporaciones Públicas, Mi Magazine. Bienvenido, mi doctor Vargas. ¿Cómo está el día de hoy? Mi doctor Carlos, para usted, para el niño y para todas las personas que nos vean en esta hora en directo o en diferido, un cordial saludo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, mi doctor Vargas, por el honor del título que me da. Preferiría que me llamara profesor, que es como más mi vocación. Mi doctor Vargas, aquí en la experiencia que usted tuvo con el método Manuel, usted hizo un registro de varios de los logros que él tuvo en salud, un registro fundamentalmente periodístico. Además, usted nos acompañó y fue un promotor tan interesante del proceso, ¿sí? Que logró que el libro donde se presenta y se muestra cómo fue la obra del maestro Manuel Parra, Método Sánese Cantando, Introducción al Método Manuel para la enseñanza de la técnica vocal y mejoramiento de la salud, se hiciera su respectivo lanzamiento desde las instalaciones del Capitolio Nacional de la República de Colombia. Bienvenido, doctor Vargas, y por favor cuéntenos cómo fue su experiencia con el Método Manuel. Bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer al maestro Manuel Parra. Hay un amigo en común, Miguel Molina, quien me habló en algún momento determinado sobre la experiencia, el proceso y el desarrollo que estaba viviendo el maestro Manuel en ese momento. La experiencia personal me llamó mucho la atención, precisamente que nuestro amigo Miguel Molina me contaba que el maestro Manuel, luego de quizás 40 años de experiencia como maestro en artes musicales en diferentes instrumentos, que el sueño de él era cantar, que sin embargo, a pesar de ser uno de los mejores músicos del país que interpretó instrumentos en varios grupos musicales de los más importantes en ese momento, en ese entonces, como los Golden Boys y otros más que se me escapan en el momento, luchó para poder cantar porque era su sueño y no podía. Y todas estas cosas me llamaron la atención, de tal forma que le pregunté a mi amigo si habría la oportunidad de conocer al maestro Manuel para hacer una crónica periodística sobre esa experiencia. De tal forma que efectivamente nos dirigimos allá donde funciona la escuela. Tuve la oportunidad de conocerlo, una gran empatía. Tuvimos una muy buena empatía y realizamos no una, sino varias crónicas periodísticas primero sobre la experiencia que él tuvo en lo personal. Me contaba que tenía más de 6 enfermedades, debía ser operado de los ojos, lo que usted ya mencionó en la introducción de la entrevista que estamos realizando, pero que no fue necesario de ninguna operación, de ninguna cirugía, y a la edad que lo conocía, él tenía 74 años y su visión era perfecta. Y él me contaba que antes pues necesitaba gafas para poder caminar, para todo, pero que gracias a poner en práctica el método que él empezó a desarrollar con el propósito de lograr su objetivo, que era cantar. Yo me acuerdo que él me contaba algo que me dejó sorprendido, y es que cuando él se inscribió por última vez con un maestro de técnica vocal que era cubano, una autoridad en la voz cantada, que luego de estudiar su hoja de vida y cuando le hace como el registro de voz, lo llama y le devuelve el dinero y le dice: maestro, yo no le puedo cobrar, usted no nació para cantar. Y el maestro Manuel, en lugar de darse por vencido, se fue hacia la casa meditando, que llegó a la casa, tenía un espejo, tomó en sus manos el saxofón, empezó a interpretar unas notas altas, sostenidas, y que dijo: pero bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedo cantar? Y empezó a analizar cómo era que respiraba en el momento que interpretaba su saxofón con unas notas muy altas. Y se dio cuenta que, a diferencia de los demás compañeros de él, que son intérpretes de instrumentos de viento, él respiraba diferente. Ya de una manera consciente empezó a practicar esa respiración, empezó a investigar, a estudiar a través de libros, de internet, de contactarse con personas que manejan el tema de la respiración, y empezó personalmente a realizar esos ejercicios.
y notó que fue paulatinamente de un lado subiendo su rango de voz, de no pasar de una a dos notas hasta llegar a ser una de las voces más altas del país, que posteriormente logró ser la voz principal de tríos, de duetos, y logró su sueño, su objetivo, y no solamente logró ese sueño de cantar, sino que además se curó de todas las enfermedades que tenía. Cuando él me contaba, me decía, Pedrito, cuando yo me di cuenta que me curé de las enfermedades, que él dijo que anhelaba compartir la experiencia que él estaba viviendo con tantas personas que sabemos que están enfermas. Colocó su academia y empezó a dar clases de técnica vocal, de los ejercicios que él practicaba, que usted tomó ahora la bandera de él. Entonces, pues esto me impactó grandemente al punto que me habló del libro que usted acabó de mostrar. En ese momento yo tenía la oportunidad, gracias a Dios, estaba laborando en el Congreso de la República. Con un congresista coordinamos y logramos hacer el lanzamiento del libro como tal en uno de los recintos más importantes del Congreso, que es el Salón de la Constitución Nacional, lugar donde se engalana con artistas, con presidentes de otros países y personalidades de todo tipo, que cuando visitan al Congreso de la República obligatoriamente deben ir al Salón de la Constitución Nacional. Allí en ese lugar tuvimos la oportunidad de apoyar para que se realizara el lanzamiento del libro Sánese Cantando, que usted presentaba cuando inició también la entrevista. Esta obra o este trabajo periodístico que realizamos ese día está publicado justamente en Corporaciones Públicas Mi Magazine, está en el portal, está en el canal de YouTube. Si a alguien le interesa, lo puede buscar en el canal de YouTube de Corporaciones Públicas Mi Magazine, lo que fue el lanzamiento del libro Sánese Cantando. Doctor Vargas, usted me hizo recordar algo que a veces dejamos pasar de manera desapercibida. ¿Cómo fue ese inicio del proceso del desarrollo del método Manuel? Y es extraordinario, lo hemos avalado por el impacto que ha tenido y que tiene en la recuperación y mantenimiento de la salud de las personas, ¿sí? Lo hemos avalado por el impacto que tiene en el desarrollo de la voz de quienes lo han practicado ya con la perspectiva del desarrollo del canto y de toda esa parte de su voz. Pero pocos lo hemos revisado y lo hemos visto desde esa persistencia del maestro Manuel en querer aprender a cantar. Y gracias por recordar toda esa historia de su trayectoria musical. Efectivamente, él comienza su carrera alrededor de los 10 años de edad con su padre, con el abuelo José Manuel Parra, que se dedica pues a transmitirle su arte. Desde muy joven logra vincularse a orquestas como la que usted referenció, la orquesta de los Golden Boys como la más representativa. Y dentro de todo ese proceso, él quería cantar. Además, un músico autodidacta muy consagrado, ¿no? Porque no fue un músico empírico como tal, sino que adquirió formación musical por su lado. Aprendió a leer la música, aprendió la gramática musical, la armonía. Pero tenía eso, su anhelo de querer cantar, su anhelo. Yo recuerdo aquí en este mismo salón, profesores que venían a enseñarle por allá en el año 2000, 2002, sí, enséñenle y nada, y su voz, su registro, su ampliación como tal de la voz no se lograba, no lograba tenerlo, ¿sí? Y luego cuando tiene ese impacto con el profesor cubano en un curso de canto que se organiza en la localidad de Chapinero, pues esa reflexión que hace el maestro con él, una reflexión muy, muy honesta, ¿cierto? De indicarle y decirle pues que su voz no tenía condiciones para el canto. Hace que haga esa reflexión. Eso fue algo de lo que me impactó a mí mucho, porque él dice, ¿cómo es posible que yo pueda dar con mis instrumentos de viento ciertas notas
que con mi voz no, si es el mismo aparato biofísico con el que realizo las dos acciones. Y comienza a hacer exactamente lo que usted plantea, a aplicar la respiración de la manera como respiraba para la interpretación de sus instrumentos de viento, pero empieza a aplicarlo al desarrollo de su voz. Y ello lleva como resultado, pues, este método tan maravilloso del que estamos hablando. Pero bueno, doctor Vargas, aquí también un agradecimiento inmenso por esa gestión que usted realizó para el lanzamiento del libro. Yo creo que fue uno de los momentos más felices en la vida del maestro Manuel y uno de los de mayor cumbre, porque son muy pocos los eventos de esa naturaleza que se han logrado hacer desde este salón tan emblemático de la República de Colombia. Mi doctor Vargas, ¿cómo fue su experiencia aquí con el método Manuel, con el maestro Manuel? Bueno, entonces le decía que tuvimos una gran empatía. Tuve la oportunidad de conocer a varias personas que recuperaron su salud gracias a la técnica que el maestro estaba desarrollando. Entre ellos, pues los que usted ya mencionó, pero él tenía un grupo que se reunían 1 o 2 días por semana, me invitó. Yo estuve allá, pues de un lado aprendiendo a respirar porque es supremamente importante más hoy. Y ahora con esto de la pandemia, de la posmodernidad, de ese agite, de ese acelere que hay en la humanidad, muchas veces se olvida respirar o respirábamos supremamente mal y aprendí la importancia que es respirar bien, hacerlo de la manera adecuada, tomar el oxígeno, el aire que necesitan nuestros pulmones y esto pues iba paralelamente aprendiendo a realizar los ejercicios con realizar crónicas periodísticas que todas están publicadas en Corporaciones Públicas, Mi Magazine, con algunos testimonios de experiencias de personas que fueron precisamente, que recuperaron su salud gracias a este método que el maestro desarrolló. Perdón, doctor Vargas, si me permite hacer un pequeño paréntesis. Matías, un favor, ¿me recuerdas cómo es que hay que respirar? ¿Nos recuerdas cómo es que se respira? Con la nariz y exhalar con la nariz. ¿Lo podemos hacer para que nos puedas enseñar a hacer la práctica? ¿Cómo es? Inhalar. Sí. Y exhalar. Gracias, muchas gracias, Matías. Matías aquí nos está acompañando, él ha querido ser parte de la entrevista, pues está haciendo también sus actividades, saliendo y entrando a la cámara, pero pues bien, son los niños y qué rico que el niño nos esté acompañando, muy interesado en el proceso, ha continuado, está desarrollando esos ejercicios, y es increíble porque uno cree que un niño de esa edad no lo pueda hacer. Bueno, doctor Vargas, retomando nuevamente la línea de nuestra entrevista, entonces usted conoció aquí un grupo de personas que habían experimentado la recuperación de la salud con estas técnicas y estrategias que el maestro Manuel desarrolló y cuyas crónicas usted ha publicado en su canal. ¿Puede recordarnos algunas de ellas, por favor? Sí, la principal, pues la experiencia del propio maestro Manuel, que tiene que ver con lo que ya usted narró y que también narré, de cómo él logró su sueño, logró cantar y ser una de las voces más altas de Colombia, cuando ya las máximas autoridades en la voz cantada le habían dicho que era imposible que él pudiera cantar, sino que además de recuperar su salud, además de lograr su sueño, recuperó su salud. Y todo esto, pues entonces grabamos esa crónica y está publicada en Corporaciones Públicas, Mi Magazine, tanto en el portal como en el canal de YouTube, en Facebook, en Twitter. Y fue conocido por algunas personas en varias partes del mundo que de hecho tengo el conocimiento que alguien llamó desde España interesado precisamente en la experiencia del maestro Manuel. De igual forma, hice entrevistas a algunas personas que fueron curadas de rinitis, se me escapan los nombres de ellos en este momento, de rinitis, de El caso de gastritis. rinitis fue el de Fabio Bustacará, músico. Correcto, que también es músico, Fabio Butacará.
y otros más. Igual también tuve la experiencia de conocer ahí a una cantante ya de muchos años, Norita Plata, que ella pues no asistía, de un lado pues sí le interesaba como que respirar bien, pero ella con esa afinidad también como artista en las artes musicales, amiga del maestro, pues estaba tomando los cursos y lo hacía como para apoyar, para aprender, para conocer el método, porque realmente es supremamente novedoso. Mencionaba en las palabras que dirigía allí en el salón, en el salón de la Constitución del Congreso de la República, que quizás estuviéramos presenciando un momento histórico para la historia de la medicina, que al igual que los grandes descubrimientos de la ciencia en el mundo ha sido a través de ¿cómo se llamaría eso? Sin estar a través de algo que sucede sin estarlo buscando Fortuitamente. fortuitamente y que había resultados que en el libro que usted presentó hace un momento, Sánese Cantando, el que hicimos el lanzamiento en el Congreso de la República, está plasmada la experiencia de varias personas, por lo menos 300 personas que fueron sanas de diferentes patologías. También la experiencia de directores científicos, de médicos con especializaciones muy importantes que a la vez eran directores de algunas clínicas y hospitales. Es decir, que no se trataba de un, perdóneme la expresión, de un yerbatero, sino que era algo muy serio, que tenía unos resultados, que se le estaba haciendo un seguimiento muy especial y que ahí están las evidencias, ahí están los hechos. Sí, doctor Vargas. De hecho, ese libro se sustentó en la parte de la presentación de casos con 2 casos de éxito, con una recuperación de hipertensión de difícil manejo, que fue la recuperación de la señora Mariela Hernández, y la de su hijo Iván Barrera, quien se recuperó de epilepsia. A ellos se les hizo seguimiento por alrededor de 1 año y medio aproximadamente, sobre cómo evolucionaba su tratamiento médico desde el momento en el que comenzó a articularse con la incorporación de las prácticas no solamente de la actividad física que el maestro Manuel promovía, sino de los hábitos de vida saludable, llevando pues a la recuperación en el caso de doña Mariela plena y en su momento también en el de Iván. Eso está pues ahí registrado, nos acompañó en todos esos momentos el doctor en medicina Eduardo Guerra Zárate, quien fue director encargado del Hospital El Guavio en algún momento, trabajó con la Secretaría de Salud aquí de Bogotá, con el Seguro Social de Colombia en su momento. Doctor en medicina, egresado de la Universidad Nacional de Colombia también, alrededor de los años 70. Bueno, mi doctor Vargas, ya nos ha contado aquí que usted hizo algunas crónicas de algunos de los estudiantes que estuvieron aquí durante la escuela, en la experiencia con el maestro Manuel. Usted en particular, ¿qué experiencia tuvo ya con la parte práctica del método? Con la parte de los ejercicios, ¿usted los practicó, los practica actualmente o cuál fue ya su experiencia directa con el método? Pues como le decía, mi experiencia se trató fue desde el punto de vista profesional, periodístico, de una empatía y de una amistad que tuvimos con el maestro Manuel Parra. En lo personal, como le manifestaba, aprendí a respirar y procuro ponerla en práctica, procurar respirar lo mejor posible. Máximo hoy día con esto de la pandemia es supremamente importante aprender a respirar y hacerlo muy bien. Como lo explicaba el maestro Manuel Parra, el aire en las partes frías, como decir Bogotá, cuando hace frío, la persona si no lo toma por la nariz y lo hace por la boca, el aire va a entrar frío y va a afectar la laringe, la faringe y de paso todo el organismo. ¿Por qué? Porque es necesario tomarlo por la nariz porque el Creador nos hizo unas fosas nasales, unos cilios que llamamos nosotros o que llaman técnicamente, que son esos pelitos que a determinada edad empiezan a revelarse en las personas, pero que esos cumplen la función de, un lado, filtrar el aire y darle la temperatura de 37 grados, que es a la temperatura que debe ingresar a nuestro organismo. Y miraba un video que
si se me permite, quiero mencionarlo, se llama el milagro de la respiración, realizado por unos científicos de la NASA. Lo que ocurre con la respiración, lo que ocurre con los cilios, con las fosas nasales y todo lo demás, de tal forma que todas estas cosas, lo que he podido leer y fortalecer, entonces llegó a la conclusión que el maestro Manuel Parra, sin proponérselo, logró realmente dejar huella en el país, en el mundo, a la humanidad, y que ojalá pueda salir adelante este método por personas que puedan, en cabeza suya, seguir investigando y seguirlo desarrollando. Así que le agradezco muchísimo por esta oportunidad que me dio de poder contar lo que fue la experiencia que tuve en la cercanía con el maestro Manuel Parra y con el método Sánese Cantando. Gracias, doctor Vargas. Yo quiero como tener dos cositas así antes de finalizar. La primera es, doctor Vargas, ¿usted puede identificar un antes y un después desde el momento en el que esa enseñanza de respirar adquirida por el maestro Manuel tiene impacto en su salud? Y permítame aquí ahondar un poquito. Una de las cosas que el maestro Manuel, con mucha sabiduría en su lógica, porque era un hombre muy lógico, ¿sí? Generaba esas reflexiones así, yo no lo había pensado, era el que él nos decía, mire, si usted se para en una de las avenidas de la ciudad de Bogotá, que por ejemplo aquí en la calle 80, que la tenemos a una cuadra, ¿sí? El flujo vehicular que hay, la emisión de esos gases de los vehículos, pues nos trae mucha contaminación. Y si usted respira por la boca, ¿sí? Pues esa contaminación va a entrar de manera directa a su organismo. Pero si lo hace por la nariz, como usted bien lo anotaba, pues el aire tiene que pasar por estas barreras, empezando por los cilios, ingresar aquí para llegar a unas condiciones de temperatura más adecuadas a nuestros pulmones. Y eso efectivamente, en principio, se espera que tenga una incidencia en su salud, en la salud de las personas, en la salud de uno. ¿Usted puede indicar en su estado físico y de salud un antes y un después de esta forma de respirar? Pues aprendí a respirar, pero como le decía, mi experiencia ha sido desde el punto de vista periodístico, que me interesó sobremanera dar a conocer algo que realmente vale la pena. Si nosotros miramos en la mayoría de redes sociales, infortunadamente, ahí es basura. Nada que aporte, nada que construya, que edifique, sino todo lo contrario. Uno encuentra palabras, actitudes que generan violencia, resentimiento, odio, pero que acá cuando me encontré con el maestro Manuel Parra y su método, encontré la posibilidad de ayudar a la humanidad con salud, tomando como base la respiración. Los ejercicios que él logró desarrollar, que tengo entendido, son bastantes. Los Sí, ejercicios doctor. físicos Y que es acompañan a la correcto. respiración. Y estamos en proceso de ponerlos a disposición. Finalmente, pues quiero compartir que el trabajo que el maestro Manuel hizo desde la parte de la actividad física es un trabajo que está muy articulado con la práctica médica convencional, incluso. Desde la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004, cuando se viene impulsando, dando la estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud, la Organización Mundial de la Salud reconoció e indicó que el mayor problema de salud pública que tiene la humanidad es la epidemia de enfermedades no transmisibles asociada a la inactividad física. ¿Qué son estas enfermedades no transmisibles? ¿Cuál es esa epidemia? Estamos hablando de cánceres, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de problemas cardiovasculares, estamos hablando de problemas cerebrovasculares, estamos hablando incluso hasta de la pérdida del equilibrio. Entonces, cuando uno mira esa lógica que hay ahí, pues uno se da cuenta que hay un sustento ya muy estudiado y muy planteado desde el mismo estamento médico que nos indica que la actividad física es un tema muy importante para el mantenimiento de la salud. Pues doctor Vargas, igualmente yo le agradezco mucho estas palabras que nos ha dedicado, estos minutos. Quiero enviarle un abrazo muy afectuoso, un agradecimiento y el mundo va también a conocer aquí la experiencia
que usted tuvo con el método, de la cual estamos nosotros inmensamente agradecidos. Muchas gracias, doctor Vargas. No sé si quiera decir algo final ya para despedirnos. Pues hombre, agradecerle a Dios por la oportunidad que me dio de compartir con el maestro Manuel Parra, de conocerlo a usted y por supuesto, pues saludar a todas las personas que han tenido la oportunidad de conocer el método, de recuperar su salud e invitar a las personas que estén atravesando de pronto alguna dificultad en su salud, que puedan darse la oportunidad de conocer el método, que simplemente consta de un lado aprender a respirar muy bien, acompañado de ejercicios físicos, una buena alimentación y por supuesto cantar, hacer el ejercicio de cantar toda vez que nosotros sabemos que existen métodos de musicoterapia y tantas cosas que la música en un momento determinado también puede ayudar a tener una muy buena salud. Así que, mi doctor Carlos, muchísimas gracias a usted, a todas las personas que nos ven. Que tengan un excelente día, un abrazo y muchas bendiciones. Sí, señor. Muchas gracias nuevamente y efectivamente, doctor Vargas, el maestro Manuel logró combinar magistralmente temas, ejercicios de desarrollo vocal, ejercicios de acupresión, ejercicios de relajación y de mindfulness, ejercicios de respiración, ejercicios de estiramientos, ejercicios cardiovasculares y una amplia gama que estaremos colocando. Nuevamente, un gran abrazo, doctor Vargas, y que tenga una muy buena